Vamos a estar en el capítulo 9. Vamos a presenciar uno de los milagros más maravillosos que hizo nuestro Señor Jesús en su vida cuando estuvo aquí en la tierra. Vimos la semana pasada en el capítulo 8 cómo el Señor llama a la gente que quiera ser su discípulo. Viendo en el versículo 34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El Señor nos ha llamado a caminar una vida de entrega absoluta, de obediencia al Señor. No una vida de comodidad, sino una vida de servicio, de sacrificio, si es necesario. Claro, entre eso también tenemos mucha alegría, ¿verdad? Amén. Tenemos gozo de servir al Señor. Sabemos, como dice el hermano, que un día, cuando lleguemos al cielo, se van a leer los nombres y ahí va a estar nuestro nombre y vamos a recibir la corona, vamos a recibir la recompensa, los galardones que el Señor tiene preparados para los que lo aman, ¿verdad? Amén. Capítulo 9 vamos a hablar de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar, simplemente quiero que pensemos en esto. Hagamos una escena en nuestra mente. Si nosotros hubiéramos podido tener el privilegio de estar con estos apóstoles que subieron al monte, el Señor dijo que los llevó a orar. No lo va a mencionar Marcos, pero están en los otros evangelios en Lucas. Vemos que el Señor los llevó a orar y lamentablemente, como muchas veces hemos visto en la Biblia, cuando el Señor los llamaba a orar, ellos se dormían. Y por eso se metían en tantos problemas, ¿verdad? Porque cuando venía la prueba no estaban preparados. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando no hemos estado orando, hemos estado en comunión con el Señor, no hemos estado leyendo nuestra Biblia, no nos estamos congregando con la familia de Dios y nos empezamos a desviar, nos empezamos a entibiar, ¿verdad? Y es lo que sucedía con ellos. El Señor los llamaba a la oración y cuando venían las pruebas no estaban preparados espiritualmente para enfrentar las pruebas. Pero el Señor, vemos que el Señor tenía una vida de oración constante. Siempre lo vemos, dice la Biblia, que se levantaba temprano antes que amaneciera y ya estaba orando. Se alejaba, se iba a la montaña y se ponía a orar. Y a veces duraba toda la noche orando. ¿Recuerdan cuando escogió a los discípulos? Pasó toda la noche orando. Y él llevaba una vida de oración, de comunión con el Padre. Por eso podemos ver que todo, él decía, yo todo lo que hago, lo hago de acuerdo a la voluntad del Padre. Yo siempre hago lo que Él me dice y siempre hablo lo que Él me da a hablar. Y es lo que tenemos cuando estamos en una comunión íntima con el Señor, vamos a poder hacer lo mismo, caminar con el Señor, enfrentar las pruebas que vienen en la vida y salir adelante. Amén. Porque todos vamos a enfrentar pruebas, ¿verdad? Sí. Todos hemos y vamos a enfrentar pruebas, porque en esta vida el Señor Jesús dijo, en este mundo van a tener tribulación. Pero tengan ánimo, dijo, yo he vencido al mundo. Y tenemos que recordar eso, que en Cristo somos más que vencedores. Por Cristo que nos amó, ¿verdad? Amén. Y tenemos que hacer eso, pero recordemos, vemos aquí la escena, vamos con los apóstoles, hagamos de cuenta que vamos acompañando a los apóstoles, subiendo al cerro, al monte Hermón, y el Señor está orando. Y si nos hubiéramos mantenido despiertos orando con Él, podríamos ver ese momento cuando la gloria de Dios empezó a revelarse a través de su cuerpo, empezó a salir. ¿Recuerdan cuando Moisés fue a la montaña y estuvo 40 días en el monte con el Señor? Cuando bajó del monte su rostro brillaba por haber estado en la presencia de Dios. Pero recordemos una cosa, la gloria venía de afuera y tocó su cara y reflejaba la gloria de Dios. Pero cuando el Señor se transfigura ante sus discípulos, la gloria no viene de afuera, la gloria viene de adentro hacia afuera, porque Él es Dios. Amén. Es la fuente de la gloria, la fuente de la luz, de la santidad. Y es lo que vamos a ver, es algo glorioso, maravilloso, que hubiéramos querido estar ahí. Pero ¿saben una cosa maravillosa?
Un día lo vamos a ver. Y no va a ser por unos minutos, por un instante. Va a ser por toda la eternidad que vamos a poder ver la gloria del Señor. Lo vamos a ver cara a cara. Nos dice la Biblia que lo veremos como es, porque seremos como Él. Porque Dios está transformándonos y a nosotros nos llama en su palabra en Romanos 12:2. Dice que seamos transformados por medio del Espíritu. Vamos a leerlo, no lo tenía, pero vamos a leerlo. Romanos 12:2. Bueno, comenzaremos con el versículo 1, porque van juntos el 1 y el 2. Así es. Romanos 12:1 y 2 dicen: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, no muerto. Recordemos que los judíos ofrecían sacrificios muertos, mataban al animal y luego lo ofrecían a Jehová. A nosotros nos llama que ofrezcamos un sacrificio vivo. En vida nos entregamos, no nos esperamos hasta que muramos, ¿verdad? Lo hacemos en vida, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo normal que debemos de hacer. Ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo para su gloria. Dicen, no se conformen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dicen, no se conformen a este mundo. Eso es, este siglo es este mundo. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación. Cuando un gusano se mete a su capullo, ¿verdad? Y de ahí en un tiempo empieza a haber movimiento. ¿Y qué es lo que va a salir de ese capullo? Una mariposa. Entró como gusano y sale una mariposa. Nosotros en la carne somos como gusanos. Pero cuando venimos a Cristo somos transformados, una renovación. Somos renovados y salimos como una hermosa mariposa llena de colores que ya no está sujeta a caminar en el polvo, sino que puede volar de flor en flor y ver y andar, ir a donde quiera, ¿verdad? Volar a donde quiera. Así nosotros cuando venimos a Cristo somos transformados también, de adentro hacia afuera. Porque lo que somos por dentro se va a reflejar afuera, ¿verdad? Si Cristo vive en nosotros, no lo vamos a poder ocultar. Si realmente somos cristianos y estamos en Cristo, no lo podemos negar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Vamos a reflejarlo en la manera en que hablamos, en la manera en que servimos, en donde trabajamos, en donde estemos, lo vamos a reflejar sobre todo, ¿saben dónde? En nuestro hogar, que es lo más difícil. Es fácil ir y hablarle a alguien de un cristiano, ¿verdad? Hablarle a otros de Cristo, perdón, hablarle a otros de Cristo. Vamos al parque, vamos al estacionamiento, al Swap Meet, donde sea, y pueden ir y hablarles de Cristo, pero ahí no lo conocen a uno. Y si uno conoce el Evangelio, pues tiene las palabras para compartir, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en la casa? Donde nos conocen realmente, ahí ya no tenemos que vivirlo realmente para que nos lo crean. Si no nos creen en la casa, entonces no hay que decirlo fuera, ¿verdad? ¿Por qué? El ministerio, ¿cuál es nuestro primer ministerio? Nuestro hogar, nuestra familia. Y entonces somos transformados por el Espíritu, como si fuéramos revelados al mundo, como Cristo se reveló ante sus discípulos. Nosotros somos revelados al mundo. ¿Quiénes somos ahora? Nuevas criaturas en Cristo, llenas del Espíritu Santo, preparadas para servir, como nos dice en Efesios 2:10, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Para eso el Señor nos transformó y nos salvó. Vamos comenzando en Marcos 9. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Los que estaban con él, ¿quiénes eran? Eran tres, ¿verdad? Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan eran hermanos, ¿verdad? Los hermanos del trueno, que los apoderó el Señor Jesús, los apodó. Y me gusta porque los hispanos somos muy buenos para poner apodos, ¿verdad? Yo creo que todos tuvimos o tenemos apodo, ¿verdad?
Amén. Y el Señor les puso los hijos de los hermanos del fuego, porque querían, cuando fueron a Samaria, recuerdan, y los samaritanos no recibieron al Señor Jesús, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que nos consuma? ¿Cuánto amor enseñaban en ese tiempo, verdad? Pero el Señor los fue transformando al tiempo que después Juan era conocido como el apóstol del amor. El Señor está haciendo esa obra en nosotros, nos está renovando cada día nos está formando en unas nuevas criaturas, nuevas creaciones, vasos de honor para la honra y la gloria del Señor, para que nos pueda usar. El Señor nos está transformando día a día. Dice que ellos no iban a ver la muerte hasta que vieran la gloria. Decimos, bueno, la gloria no ha venido porque Cristo no ha regresado. No, Cristo... primeramente lo vieron cuando se transfiguró en su presencia, pero también en su resurrección. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó de la tumba? 3 días después de estar sepultado, apareció en una manera, con un cuerpo diferente, no reflejando su gloria, porque nadie puede estar ante Dios y ver la gloria de Dios, no en la carne. A menos que el Señor lo proteja y solamente lo deje ver un poquito, porque lo que van a ver los apóstoles aquí es solamente un poquito de la verdadera gloria de Cristo. Porque si les enseñara, les reflejara toda su gloria, no podrían sobrevivir. Dios es tan sublime, tan santo, tan grandioso, que nosotros no tenemos idea de lo increíble que es la gloria de Dios. Y pensemos en otra cosa, la gloria es uno de los atributos de Dios, ¿verdad? El amor es otro de los atributos de Dios también. Y si Dios tiene poder para haber hablado y creado todos los planetas, todas las galaxias en el universo, todas las flores, todas las plantas, todos los árboles, todos los animales, tiene el poder. ¿Cuánto poder tiene Dios? Es omnipotente, decimos, ¿verdad? Tiene todo el poder absoluto. Otro de sus atributos es el amor. ¿Cuánto creen que nos ama ese Dios tan inmensamente amoroso? Dice la Biblia que sus pensamientos son más que la arena del mar. Sus pensamientos hacia nosotros son más que la arena del mar. ¿Cuánta arena hay en el mar? ¿Cuántos granos de arena? ¿Se imaginan cuánto nos ama el Señor? Pero la gloria también vino, la gloria de Dios vino, el reino de Dios vino a los corazones de la iglesia. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en el aposento alto, y dice que como lenguas de fuego se posaron en cada cabeza y fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y salieron y empezaron a proclamar el Evangelio. Empezaron a proclamar el Evangelio a todos los que estaban ahí, que habían venido de diferentes, hay como 20 diferentes ciudades de las que vinieron. La iglesia nació en ese día. El reino de Dios empezó en el corazón de la iglesia, en el corazón de los creyentes. Nosotros podemos decir que hemos visto la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se ha reflejado en nuestros corazones ahora que hemos venido a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros le dijimos, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, perdóname por mis pecados, límpiame, sálvame, renuévame, acéptame. El Señor vino a morar a nuestros corazones, el reino de Dios vino a nuestra vida, a nuestro corazón. Y desde ese día el Señor nunca, nunca, jamás nos va a abandonar. Porque nos dice, no los dejaré ni los desampararé. Dice, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El reino de Dios ha venido, pero al mismo tiempo el reino de Dios está oculto al mundo, porque el mundo cuando nos ven no ven a Cristo, ¿verdad? Ven nuestra cara, con razón se desilusionan, ¿verdad? No ven a Cristo, nos ven a nosotros, pero dentro de nosotros, Cristo vive en nosotros. Amén. Él dijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Además dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo que estará con ustedes para siempre. Dios vive en nosotros, el mundo no lo ve. De la manera que el mundo ve a Cristo, en nosotros es cuando nosotros actuamos como Él. Cuando amamos, cuando perdonamos, cuando oramos, cuando alabamos, cuando glorificamos, cuando los servimos con todo nuestro corazón. Servimos a otros en su nombre.
Porque nosotros para el mundo somos las manos, los ojos, los pies y la boca y el corazón de Cristo. Ellos ven en nosotros a Cristo porque somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos miembros de su familia. Y el mundo nos ve que hemos sido transformados, aunque no ven gloria en nosotros, porque un día la vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. Ahorita todavía estamos en estos cuerpos carnales y estamos luchando contra la carne, contra el pecado, contra el demonio, contra todas las tentaciones, ¿verdad? Pero Cristo, recordemos esta cosa, Cristo era Dios en la carne. Dios en la carne. Él estaba cubriendo, podríamos decir que su cuerpo cubría la gloria. No enseñaba quién era realmente, divinamente quién era Él. El Hijo de Dios, Dios mismo en la carne. La carne ocultaba quién era prácticamente, quién era Él, Dios. Como el mundo no ve a Cristo en nosotros, ellos no venían en ese momento hasta que Él se reveló ante ellos. Entonces vieron un poco de la grandeza de la gloria de Cristo. Vamos adelante. Dice en el versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. Fue un evento tan increíble que después dos de estos apóstoles lo dirían en su vida, en su ministerio. Juan en el capítulo 1, versículo 11. Versículo 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta? Dice, y vimos su gloria. Ellos vieron la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Y aquí Juan lo está confesando, que ellos vieron su gloria. Pedro también lo diría más adelante. En 2 de Pedro 1:16, Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder, y la venida de nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad o su gloria. Nosotros vimos con nuestros propios ojos la gloria del Señor Jesucristo. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro está diciendo, yo oí la voz de Dios y esto fue lo que el Padre dijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, óiganlo a Él. Óiganlo a Él porque Él es al que le tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Él es el que nos va a juzgar cuando lleguemos allá. Claro, nuestros pecados han sido juzgados en la cruz, aclaremos eso, ¿verdad? Pero Él es el juez de toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que viva. Jesús lo va a juzgar. Él es el juez. Dios le ha dado toda la potestad, todo el poder y la justicia a Él. Ellos lo vieron, dice Juan, dice, nosotros lo vimos su gloria. Pedro dice, nosotros vimos su majestad. Y dice, y los llevó aparte solos al monte y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Nada puede hacerlos tan blancos. Dice que su gloria se manifestó, sus vestimentas brillaron por la gloria de Dios. La gloria de Jesús que radiaba a través de su ropa, de su vestidura. ¿Se imaginan qué cosa tan maravillosa? Haberlo podido ver, haberlo podido presenciar, la gloria de Dios ante sus ojos. Y lo que se me hace increíble y al mismo tiempo me da un poco de consuelo es que aún después de ver esto todavía no creían. Algunos de ellos todavía dudaban. ¿No se dan cuenta? No estamos en buena compañía, ¿verdad? Porque nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado sus promesas de que va a estar con nosotros? ¿Y cuántas veces nos sentimos solos? Nos sentimos como que Dios no escucha nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Cómo reflejamos nosotros la gloria del Señor en el mundo?
¿Somos realmente embajadores de Cristo? ¿Reflejamos su gloria? ¿Reflejamos que Cristo vive en nosotros? Porque les digo, si Él vive en nosotros, no lo debemos y no lo podemos ocultar. Va a salir de nuestros labios. Cuando vamos a un restaurante, y por favor, si lo hacen, háganlo con reverencia, no para llamar la atención, pero siempre cuando vamos a un restaurante, nos tomamos de la mano y sin hacer escándalo, oramos y le damos gracias por los alimentos, ¿verdad? Y en eso, si alguien nos ve, dice, ah, son cristianos. Son cristianos. El otro día fuimos a un restaurante donde venden hamburguesas y vi a un hombre que le trajeron sus hamburguesas, estaba solito, más inclinó su rostro y se puso a orar. Ya cuando íbamos saliendo fui a saludarlo y le dije, qué bonito verte orar. Se me quedó viendo así bien raro y le dije, qué bonito ver a un hermano, le dije, que le da gracias a Dios por sus alimentos. Y es bonito no avergonzarnos, pero al mismo tiempo no hacer un escándalo para llamar la atención, pero darle la honra y la gloria a Dios. Y si alguien nos ve, bendito sea el Señor. Que sepan que somos sus seguidores, que somos sus discípulos. Pero aún eso les digo, vamos a Mateo 28:3. Mateo 28:3. Simplemente vamos a ver cuando el Señor Jesús resucitó y descendieron los ángeles, dice, y removieron la piedra de la tumba, y eran dos ángeles, uno nos dice un ángel, otro nos menciona dos. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y recordemos, este es simplemente un ángel. Este no es el Señor Jesús. Simplemente un ángel. Vámonos leyendo desde el primero mejor. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, por eso nos reunimos los domingos, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Vieron los relámpagos hace, qué, 2 noches? 2 noches. ¿Los despertó, los mantuvo despiertos? Sí. Pues si pudieron dormir a través de eso estaban muertos, porque se sacudía hasta la casa. Se oía que venían más cerca y más cerca y más cerca hasta que uno sacudió la casa. Antes de eso tuve que ir a meter los perros a la cochera porque se espantan tanto con los truenos, no los culpo. Pero pienso yo, si un ángel dice que era como un relámpago, imagínense la gloria del Señor Jesús. O dice que era más brillante que el sol al mediodía. ¿Podemos ver el sol sin lastimarnos los ojos? Si lo vemos por 30 segundos quedamos ciegos. Imagínense. Ahora le dice que era más la gloria del Señor Jesús que el sol en su resplandor. Imagínense, y eso era solamente para que pudieran verlo sin morir. Cuán grande es nuestro Dios. Amén. Cuán grande es nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús es absolutamente Dios. Hay sectas que lo niegan, que Jesús era un ángel, que Jesús era una creación de Jehová. Mentira, la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Mismo el Padre nos lo dice. Dicen, ¿dónde lo dice? Qué bueno que me lo preguntaron. En Hebreos capítulo 1. Vamos a Hebreos capítulo 1, ahí nos dice el Padre, ¿quién es el Señor Jesús? Para que ya no tengamos ninguna duda jamás de que Jesús es Dios. Vamos comenzando en el versículo 5 de Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? No quiere decir que Dios lo creó en ese día, porque Jesús es desde toda la eternidad igual que el Padre. En la carne lo engendró como ser humano, en la encarnación vino y se hizo hombre, ¿verdad? Jesús vino y se hizo hombre, un ser humano en el vientre de María. Dice, y otra vez, yo seré a el Padre y él será a mi hijo.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, ahora sí, por favor, pongan toda la atención, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Acaso la Biblia no nos dice que solamente debemos de adorar a Dios? ¿Cómo es que el Padre dice, adórenle todos los ángeles a mi Hijo? ¿Saben por qué? Porque su Hijo es Dios. Claramente nos dice que su Hijo es Dios porque dice la Biblia que no tenemos que tener otros dioses ajenos delante de Jehová. Mandamiento número 1, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1. ¿Cuál es el número 2? No te harás imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás o las adorarás. Claramente los dos mandamientos nos dice que solamente hay un Dios al que debemos de adorar. Cuando el Padre dice adórenle todos los ángeles, está diciendo mi Hijo es Dios. ¿Verdad? Claramente nos lo dice. 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Se dan cuenta que los ángeles están para ministrar a Dios y a nosotros? Los que somos herederos de la gloria. Los ángeles están para adorar a Dios, glorificar a Dios y hacer todo lo que Él los manda hacer. Son sus siervos, son sus servidores, pero los manda a intervenir en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces a través de nuestra vida, cuántas veces habrá habido ángeles en nuestra vida que nos libraron de morir de algún accidente? Nos ayudaron. Yo pensando a través de mi vida, claramente puedo ver algunas veces cuando, si no hubiera sido la obra que Dios mandó un ángel, yo no sé qué hubiera pasado. Sinceramente. Y muchas veces no nos damos cuenta porque vienen y aparecen como seres humanos. Muchas veces aquí aparecieron como eran en gloria, brillantes como un relámpago. ¿Se imaginan si pudiéramos ver un relámpago por un minuto? Nos quedábamos ciegos. Pero muchas veces vienen como hombres. Es más, Jesús en sus anteofonía, que le llaman que apariciones de Cristo, antes de venir en la carne, Jesús se apareció en el Antiguo Testamento. Se le apareció a Abraham, ¿verdad? Y no sabía que era Dios. Muchas veces venía y aparecía simplemente como un hombre, los ángeles también. Pero ellos son los mensajeros del Señor, embajadores para servir a los santos del Señor. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. 8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Lo miran? Tu trono, oh Dios. El Padre le llama a Jesús Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, corona de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. De nuevo, miren, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, por lo cual te ungió Dios, le está diciendo a ti. Por lo cual te ungió a ti, Dios, el Dios tuyo, con óleo o aceite de alegría más que a tus compañeros. 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Le está diciendo a Jesús, el Padre está diciendo a Jesús, de nuevo, Hebreos 1:10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son la obra de tus manos. ¿Qué nos dicen Hechos en Juan capítulo 1? Que todas las cosas fueron hechas por Él y que todo lo que existe ha sido hecho por Él y sin Él nada de lo que fue hecho. Claramente nos dice que Él es el creador de todas las cosas junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y aquí dice, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Se dan cuenta la majestad, la gloria que el Padre le da y reconoce en su Hijo? Es al que adoramos. Ahora imaginémonos, ese Dios inmensamente grande, poderoso y majestuoso se hizo carne para morir en nuestro lugar.
¿Por qué? Porque nosotros no podíamos salvarnos, ¿verdad? Porque nuestro padre Adán nos vendió al demonio. Y desde Adán hasta el último ser que haya de vivir, tendría que ir al infierno, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Nos dice Romanos 3:10, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, no hay nada, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos alejado. ¿Y qué es la paga del pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte y muchos están esperando agarrar su cheque el último día de su vida. La paga del pecado es muerte eterna, no física. Porque todos vamos a morir, santos y pecadores vamos a morir. Pero está hablando espiritualmente, la paga del pecado es muerte eterna para todo aquel que rechaza el sacrificio de Cristo en la cruz. Si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no hay ninguna manera de salvarnos. Él vino, se hizo hombre, porque solamente de esa manera podía pagar por nosotros. Porque ¿quién nos vendió? Un hombre, ¿verdad? Él fue el que nos entregó a Satanás. Y solamente uno como él, un hombre, podía tomar nuestro lugar. Pero como todos somos pecadores, nadie podía pagar por los pecados de otros, mucho, ni de uno mismo, menos por los de otros. Y por eso Él vino a hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros. No hay otra manera de ser salvos más que a través de la sangre de Cristo. Por el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Y ese Dios de tan gran majestad y gloria tenía que hacerse hombre y morir como hombre. Y el que nunca cometió pecado se hizo pecado por nosotros, para que toda la ira de Dios, escúchenme, toda la ira de Dios fuera descargada sobre él por el pecado. Él nunca desobedeció al Padre, pero cuánto nosotros lo hemos desobedecido. Él pagó la culpa de nosotros por desobedecerlo. ¿Cuántos hemos mentido? Él nunca mintió. Dijo, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Todas las mentiras que hemos hecho, Él las tuvo que pagar. ¿Todos hemos robado algo? Todos, ¿verdad? Aquí no creo que haya alguien que diga, yo jamás he robado. Por lo menos le robó el corazón a su novia, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Todos hemos robado. Él pagó por todos los robos, todos los crímenes, todos los pecados de toda la humanidad. ¿Y por qué no todo el mundo va al cielo? Porque no todos aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Los pecados fueron pagados, pero ellos no pueden, ¿cómo les diré?, cambiar el cheque que Dios les dio para la salvación si no van al banco, ¿verdad? Es como si uno va al restaurante, ¿verdad? Uno va a un restaurante y está muriendo de hambre, ¿verdad? Y le dice, deme la mejor comida que tenga. ¿Qué tiene? Pues tengo aquí carne asada, frijoles, arroz y una buena salsa. Uy, se le hace uno saliva a la boca, ¿verdad? Y se la ponen enfrente y se queda uno nomás viéndola ahí. Es como el perrito cuando la comida está por fuera y el vidrio está entre medio. Y nomás la ve y hasta el vidrio, ¿verdad? De hambre. Y nosotros nomás la vemos. Y nos dice, ¿qué vas a hacer? Y le dice uno al mesero, pues ¿que no me la va a poner en la boca? Y dice, no, usted o no me la va a poner en la boca y me va a agarrar la boca y me va a hacer que yo la mastique. No, yo se la pongo ahí y de usted depende si se la come, ¿verdad? De la misma manera, Cristo hizo el sacrificio en la cruz y de nosotros depende si lo apropiamos, ¿verdad? Él pagó por nuestros pecados, pero tenemos que entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra lealtad, poner nuestra fe en Él. Entonces sí podemos cambiar el cheque. Entonces podemos disfrutar de la comida, ¿verdad? Porque Él lo hizo todo. Nosotros solamente tenemos que recibirlo. Un regalo no sirve de nada si no se recibe. No es regalo. Es solamente una pérdida, una compra inútil, ¿verdad? Pero si lo recibimos, entonces ya es nuestro. De la misma manera, ese sacrificio de Cristo lo hizo por nosotros. Ese Dios inmensamente sublime y maravilloso se hizo como nosotros para morir en nuestro lugar, para podernos dar la vida eterna. Se les
transfigura. Vamos de regreso a Marcos 9. Dice en el versículo 13, lo que vimos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, más blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Estaban hablando con Jesús. ¿De qué estaban hablando con Jesús? De su muerte, del Calvario, que en unos días Jesús tenía que ir a la cruz a morir por nosotros. Bueno, un tiempo más adelante. Moisés, ¿qué representa Moisés? La ley, ¿verdad? La ley. Elías representa a los profetas. O sea, todas las escrituras están representadas por estos dos hombres de Dios, Moisés y Elías. Moisés representa a todos los que han muerto en Cristo. Elías representa a todos los que serán arrebatados en el rapto. ¿Por qué? Porque Elías nunca murió. Fue arrebatado y dice, y ya no fue más. Él representa a todos aquellos santos de Dios que un día, cuando el Señor venga en las nubes, lo vamos a encontrar en el aire. Él representa a todos aquellos que van a ser arrebatados. Vienen y están hablando con él, con el Señor Jesús, y dándole ánimo seguramente, porque ¿se imaginan saber que uno va a morir? No es fácil, ¿verdad? Que le den una sentencia de una semana o de un mes o de un año, que le digan en tal día vas a morir. Pero lo increíble es que Jesús, como era Dios, Él estaba en absoluto control de todo. Él planeó todo, hasta el burro en el que entró a Jerusalén, lo mandó pedir. Hay quienes dicen, los que predican ahora el evangelio de la prosperidad, que los apóstoles eran ricos, que Jesús era rico, que la túnica que traía el Señor Jesús, que no tenía costura, que era de una sola pieza, que eran muy caras. No, eso lo hacen para justificar y explotar a las ovejas. Los apóstoles eran pobres porque cuando el Señor los mandó a predicar el evangelio, les dijo, no lleven nada. No lleven ni dos pares dos túnicas o de calzado, lleven solo lo mínimo porque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? No eran ricos. El Señor Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Siendo el dueño de todo lo que existe, se hizo como el más pobre de todos los pobres, para poder identificarse con nosotros y morir en nuestro lugar y darnos la vida eterna. Ese es el que están viendo ellos, ese Dios está enfrente de ellos, y ese Jesús va a ir a la cruz a morir, pero lo bendito, lo maravilloso es que 3 días después va a resucitar. Y ahí está nuestra esperanza. ¿En qué Él resucitó? Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos, ¿verdad? Como Él está sentado a la gloria del Padre, dice que nosotros ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué garantía tenemos? La palabra de Dios. ¿Ha fallado? Jamás. ¿Fallará? Jamás. Entonces, como el Señor puede ver todo el pasado, presente y futuro en un instante, Él ya nos ve sentados ahí. ¿Qué les parece esa garantía? ¿Qué les parece tener esa promesa tan maravillosa de Dios? Qué grande es nuestro Dios y cuánto nos ama. Pedro, como les digo, dice que estaban dormidos. Cuando despertaron quedaron asombrados, asustados. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pobre Pedro, no sabe qué decir, pero hay que decir algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho algo de lo que después nos arrepentimos? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien lo ha dicho? Gracias, hermano, las 2 manos, yo también. ¿Cuántas veces hemos lamentado haber dicho algo que salió de nuestra boca porque no pensamos antes de hablar? ¿Qué nos dice la Biblia? Que seamos lentos. ¿Para qué? Para hablar y rápidos para escuchar. Por eso Dios nos dio 2 orejas y una sola boca, porque debemos de oír el doble de lo que hablamos, ¿verdad?
Y Pedro en este momento tiene que decir algo. Hay algo que nunca olvidaré, el resto de mis días nunca olvidaré. Cuando estaba joven, tuve una discusión con mi hermana y mi hermano y les dije cosas que los hirieron profundamente y después me arrepentí, les pedí disculpas y me perdonaron, pero yo vi el daño, el dolor que les causé con lo que les dije. Y desde ese día, me hice una promesa a mí mismo, dije, cada que me enoje no voy a hablar hasta que me calme. No voy a hablar porque si abro la boca sé el problema en que me voy a meter después, voy a herir, voy a ofender y después aunque les pida disculpas ya no van a creer si es verdad mi disculpa. Van a decir, no, lo que dijiste eso es lo que realmente sientes. Les recomiendo, hermanos, cuando se enojen, no hablen, cállense. Pónganle cierre a la boca, aléjense, caminen, oren, relájense, enfríense y luego hablan y aclaran las cosas. Les recomiendo eso. Mi esposo y yo tenemos 36 años de casados y ella les puede decir, ella me conoce mejor que nadie. Nunca le he gritado, mucho menos la he maltratado, mucho menos decirle una majadería y Dios guarde jamás que le levante la mano. Ella se los puede decir. Pero porque antes de conocerla hice yo esa promesa a mí mismo, le dije, nunca más vuelvo a hablar cuando estoy enojado. Que me he enojado, les digo, ahí no vamos, ¿verdad? Pero cuando teníamos un problema, ella quería aclararlo rápidamente, vamos a hablar para arreglar el problema. Y yo no quería hablar, dice, déjame, ya que esté calmado, entonces hablamos. Y ella me quería presionar, no, de una vez vamos a arreglarlo, porque ella quería arreglar el problema ya, y yo me dura tiempo para que se me baje, es como la leche cuando hierves, ¿verdad? Y luego hay que apagarle para que se vaya bajando. Y yo lo que hago, ya cuando se calman las cosas, entonces hablamos y ya reconozco que era mi culpa. Siempre es mi culpa, no sé por qué, pero siempre es mi culpa. Cuando uno se casa resulta así, no sé por qué. Cuando uno está soltero, uno siempre tiene la razón. Cuando uno se casa, lo convencen a uno de que uno está equivocado. No es verdad. Pero es una buena norma a seguir. No hablar cuando estemos enojados o no sabemos qué decir. ¿Verdad? Es mejor. Y Pedro le tomó tiempo aprender eso, porque se metió en tantos problemas antes que después, ¿recuerdan? Hasta negó al Señor Jesús. Hasta negó al Señor Jesús. ¿Cómo creen que le dolió a Pedro después haber dicho eso? Si no se hubiera puesto a calentarse las manos en el fuego del enemigo, no hubiera tenido esa tentación, esa prueba. Y muchas veces nosotros nos metemos a calentarnos las manos en el fuego del enemigo y nos metemos en grandes problemas. No hay que calentarnos en los fuegos, las brasas del demonio, en las tentaciones que él pone, porque después nos vamos a arrepentir. Bueno, es lo que dice, hay que hacer unas enramadas, en cierta manera está diciendo, Jesús, no tienes que ir a la cruz. Mira, vienen Moisés y Elías a hablar contigo, a honrarte, a darte gloria. Vámonos quedando aquí. No, Jesús vino a morir. Él ya recibió la gloria cuando ascendió y va a recibir gloria cuando todos estemos en su presencia y lo vamos a adorar. Vamos adelante. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Imagínense nada más lo maravilloso de haber escuchado la voz de Dios que les decía, este es mi Hijo amado, óiganlo a él, obedézcanlo a él. Es lo que significa, obedézcanlo a él. Lo que él les diga, eso hagan, ¿verdad? Fueron las últimas palabras de María. ¿Recuerdan cuando el primer milagro que hizo el Señor Jesús en las bodas de Caná? Que le dijo, mira, no tienen vino. Dijo, ¿y a mí qué me interesa eso, mujer? Soy medio áspero, ¿verdad? Le dijo, ¿y eso a mí qué me interesa? Le dijo, pues no tienen. Dijo, y entonces después el Señor lo hizo y ella les dijo, hagan todo lo que Él diga. Muy buen consejo. Hagan todo lo que Jesús les diga. El Padre mismo está diciendo, a Él
oigan, hagan todo lo que Él les diga, porque a Él lo puso como nuestro juez y como nuestro Salvador, y es nuestro sumo sacerdote que interviene por nosotros constantemente ante el trono del Padre. A Jesús debemos de oír, porque el Padre le dio a Él todo el poder y toda la autoridad. Vamos adelante, dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Una vez que resucitó, entonces podían contar. Y es lo que vimos en Juan 1:17 y en 2 de Pedro 1:16 al 18, ¿verdad? Ellos contaron lo que habían visto, la gloria reflejada del Señor Jesús ante sus ojos. Y se guardaron entre sí, versículo 10, la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Se dan cuenta que todavía no agarran la onda? Como decimos claramente, todavía no entienden que Jesús tiene que morir. ¿Saben por qué? Porque los judíos todos creían, por las escrituras lo dicen y tienen razón, que el Mesías tenía que venir a reinar en el trono de David. Muchas escrituras lo mencionan desde Isaías. Pero lo que no entendían es que Jesús tenía que venir dos veces. El Mesías tenía que venir dos veces. Una a morir en la cruz por nosotros y otra a reinar en el trono de David. Ellos solamente entendían lo de reinar en el trono de David. Querían que Jesús fuera su rey, su Mesías, su Salvador, que lo librara del imperio romano y Israel fuera lo que fue en el tiempo de David. Ellos no podían concebir en su mente que su Mesías tuviera que morir. Pero las escrituras lo decían. Pero lo que hacían los judíos, cuando llegaban a esas escrituras, lo alegorizaban. O sea, le daban un significado diferente al que tenía realmente. Y decían, no, está hablando en sentido figurado. No, eso es lo que la escritura dice. Que tenía que venir a morir en la cruz. El Salmo 22 lo describe cómo lo iba a morir. Dice, horadaron mis pies y mis manos. Echaron suerte sobre mis vestidos. Claramente decía que lo iban a crucificar. Pero ellos no podían aceptar eso. Isaías 53 describe también todo su sufrimiento en la cruz. Los judíos hasta este día alegorizan esas escrituras y dicen que no se refiere a Jesús, se refiere a la nación de Israel, porque no pueden aceptar a Jesús como el Mesías todavía. Pero el que lo acepta, al que lo reconoce, leí el otro día de un judío, unos judíos cristianos fueron y le empezaron a enseñar las escrituras, lo que dicen en Isaías 53, y le explicaron claramente lo que significa, y dice que de pronto se enojó, se puso pero irritado, gritando, y ellos dijeron, pues no te ofendas, es lo que dice la escritura. Dijo, no me enojo por lo que ustedes me acaban de decir, me enojo por lo que mis maestros me han enseñado toda mi vida, que me han mentido, los rabinos, los sacerdotes, los rabinos que les enseñan las escrituras. Dijo, me han estado mintiendo toda mi vida. Realmente es de lo que habla. El Mesías que tenía que sufrir es Jesús. Claramente lo enseña la escritura. Pero bendito sea Dios que le quitó la venda de sus ojos. Pero claramente habla que Él tenía que morir y resucitar. Los discípulos todavía no entienden qué es eso de resucitar, porque los judíos sabían que va a haber una resurrección. Pero al final de los tiempos, y todos van a resucitar al mismo tiempo, no sabían que Jesús iba a ser el primero en resucitar. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué tal los otros que murieron a los que resucitó Jesús? Esos volvieron a morir. Jesús resucitó para nunca más morir. Es la gran diferencia. Él resucitó a Lázaro, ¿verdad? Pero fue por un corto tiempo y Lázaro volvió a morir. Pero Él es las primicias de la resurrección. El primero que resucitó, que nunca jamás va a morir. Nunca jamás va a morir. Y ellos no lo podían entender todavía.
versículo 10, y dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y tenían razón. Las escrituras dicen que Elías iba a venir primero. Está en Malaquías 3.1 y Malaquías 4.5. Vamos yendo ahí rápidamente. Malaquías 3.1, perdón, 1.11. Oh, perdón. O 3.1, sí. 3.1 dice, otra vez entró Jesús. Oh, ando muy lejos. Ahora sí, Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Pero él dice que él va a mandar su mensajero, que era Juan el Bautista. Entonces, pues no dice que Elías. ¿Cómo está la confusión? Es o es Elías o es Juan el Bautista. Vamos al capítulo 4, versículo 5. Y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y después el Señor les dice, y este es Elías, si lo pueden aceptar. Este mismo, Juan el Bautista, es Elías porque vino en el poder y en el espíritu de Elías. Dijo, y él es Elías, si lo pueden aceptar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos no podían entenderlo. Miren el versículo 12, dice, pues regresemos al Marcos 9, si respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, que el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Cómo que hicieron con él todo lo que quisieron si Elías no murió? Bueno, es que es Juan el Bautista que vino en el espíritu de Elías y con él se hicieron todo lo que quisieron. ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, ¿verdad? Causa de Herodías, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Entonces el Señor les está explicando eso, que Él ya vino, hicieron con Él todo lo que quisieron, lo mataron. Está en Lucas 1:17. Lucas 1:17, vamos ahí en Lucas 1:17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Él vino precisamente a eso, terminó su función y se fue al cielo. ¿No es increíble que el Señor Jesús resucitó a muertos, pero no salvó a Juan el Bautista? Y era su primo. Piensen en esto, y era su primo. ¿Saben por qué? Porque Juan terminó su misión en la tierra. Todos tenemos un día en el que vamos a terminar nuestra misión en este mundo, y no importa cuánto vivamos. Les he dicho antes, lo importante es cómo vivimos. No cuántos años más vamos a vivir, sino cómo vamos a servir al Señor hasta ese día. Eso es lo que importa. Seguirlo, servirlo con todo nuestro corazón. Los apóstoles vemos que cuando Jesús lo arrestaron, todos corrieron, ¿verdad? Juan es el que tenía más acceso a la casa porque lo conocían. Y dice, y Pedro le abrieron la puerta, lo invitaron a calentarse las manos ahí, pero todos lo dejaron. Pero después todos murieron por Cristo, excepto por Juan. Todos los apóstoles después murieron por Cristo como mártires, no negando al Señor. Eso es lo importante. No es cuánto vamos a vivir, sino que vivamos para la honra y la gloria del Señor. Y les digo, hermanos, un día lo vamos a ver cara a cara. A ese Dios todopoderoso que los apóstoles tuvieron a la dicha de ver una revelación de su gloria, un día todos nosotros lo vamos a ver.
porque la Biblia nos dice que lo veremos como Él es, porque seremos como Él. Ahorita vemos por un espejo oscuramente, pero un día lo vamos a ver claramente. Tengan ánimo, sirvan al Señor con todo su corazón todos los días, porque ¿saben qué? No sabemos cuándo es nuestro último día. Así es de que vivamos cada día como si fuera el último. Y así sí lo vamos a servir con más ganas, ¿no creen? Si supiéramos que es el último día, queremos poner todo en orden, hacer llamadas, pedir disculpas a las personas que hemos herido, con los que hemos estado enojados, que no le digo, si no me habla, yo no le hablo. Ese día les vamos a hablar y pedir disculpas, aunque la culpa sea de Él. Pero vamos a querer hacer la paz. ¿Qué tal si lo hacemos? Porque no sabemos si mañana es nuestro último día o hoy. Así es que vivamos para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Continuaremos la próxima semana. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo glorificamos y lo exaltamos. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra que es viva y eficaz. Y le pedimos que corte dentro de nosotros, aún donde está la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y que es la que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y sabemos que su palabra no regresa vacía, Señor, porque usted la envió y dice que no va a regresar vacía, sino que va a llevar a cabo todo para lo que fue enviada. Y sabemos que toda palabra es inspirada por Dios y que es buena para redarguir, para corregir, para instruir, Señor. Enséñenos, Señor, a vivir una vida que le honre, que le agrade, que le glorifique, Señor. Denos las fuerzas, Señor, y al mismo tiempo denos el valor de nosotros hacer lo que a nosotros nos corresponde, Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y se pone